En nuestra visión para el 2024 declaramos que deseamos un nivel de madurez espiritual superior, semejante al de la iglesia primitiva, que llenos del Espíritu Santo vivían en comunión con el Señor, vivían apegados a la palabra de Dios, creciendo en ella, perseveraban en la oración, en el servicio y daban también testimonio a la comunidad en general, de tal modo que el Señor añadía los que habían de ser salvos cada día. Pero ese nivel de madurez espiritual nos envía un mensaje a nosotros y que tenemos que preguntarnos hoy, bueno, ¿y dónde estoy yo en esa escala de 1 a 10 tal vez en cuanto a la madurez espiritual? ¿Qué tan maduro espiritualmente soy o me considero, o cómo me ven también? Porque es mejor tal vez la evaluación de otros, ¿cierto? Que a veces a este le falta crecer, que madure, pero especialmente en el área espiritual. Y considero entonces pertinente que podamos definir a la luz de la palabra de Dios este concepto de lo que es la madurez espiritual. Pero antes permítame saludar a los que están desde casa, que el Señor los bendiga, nos alegra que estén conectados. Y para hablar de madurez, entendamos que no se refiere a la edad, no se refiere a los años de vida cristiana que llevas, 20, 30, 40. Eso no determina que entonces eres maduro, como no determina la edad de una persona que sea una persona realmente madura. Hay algunos que viven en cuerpos de 50 y pico, pero con corazones de adolescentes todavía. Y espiritualmente podría pensarse lo mismo. Pero ¿qué dice entonces la Escritura acerca de esto? Los invito a leer la palabra del Señor. Hay 3 porciones o 4 que quiero que leamos. La primera está en Hebreos capítulo 5, versículo 11 hasta el versículo 14. Y creo que podemos leer todos juntos la palabra del Señor si nos colocamos sobre nuestros pies un momento más y leemos así. Hebreos 5 del 11 al 14, ahí va a estar en la pantalla para que todos podamos leerlo en alta voz. Lo invito para que lea con fuerte y alta voz la palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a leer también en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 4, que dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Sigamos leyendo ahí en 1 Corintios capítulo 2 versos 6 al 8 y también 13 y 14. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria.
lo cual también hablamos, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es tu palabra viva, es tu palabra eficaz, es tu palabra que toda es inspirada por ti y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos y estén cabalmente preparados para toda buena obra. Aquí estamos delante de ti una vez más, expuestos a tu palabra, pero pedimos que el Espíritu de Dios nos dé entendimiento, nos dé una mente sensible, un corazón sensible a tu palabra, y podamos interiorizar tu palabra y podamos tomar decisiones para nuestra vida a partir de lo que hoy escuchamos. Que tu presencia nos llene. Señor, háblanos a través de tu palabra. Gracias te doy por cada persona que está hoy con un corazón atento y dispuesto para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Con base en estos textos les mostraré entonces 5 rasgos de una persona inmadura, 5 rasgos de una persona madura, y luego 5 cosas que podemos hacer para crecer y ser más maduros de lo que hoy somos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver 15 cosas, espero que el tiempo nos dé, pero es rápido que vamos a ir de una a otra con base en esta palabra que hemos leído. Veamos lo primero, 5 rasgos de una persona inmadura espiritualmente, de acuerdo a lo que hemos leído. Dice: os habéis hecho tardos para oír, dice Hebreos 5:11. Y esa es una característica de una persona inmadura espiritualmente, que no tiene oído para oír, es decir, escucha pero realmente no le entra. Bien dijo el Señor: el que tenga oídos para oír, que oiga. Porque hay personas desde ese tiempo que escuchaban pero no escuchaban. Y aún así hay hoy personas así. Sí, escuchamos la palabra, qué bonita palabra, qué bonito mensaje. No me acuerdo de nada, pero estuvo muy bonito. Y si no tomas nota, y si no estás con la mente y el oído aplicado para entender realmente. Entonces algunos que se hacen religiosos y van y vienen y así mismo leen la Biblia, pero sin el ánimo de que Dios les hable. Leen como por una rutina religiosa. Ya leí mi porción de hoy, ya cumplí con el deber religioso de escuchar algo, de leer algo, pero no hay oído para oír. Pero una persona madura aprende a oír realmente a Dios a través de la palabra. Luego dice que es inexperto en la palabra. Claro, entonces decimos: vamos a leer en Éxodo, y empieza a buscar en Éxodo por allá en el Nuevo Testamento y no sabe dónde está Génesis y Apocalipsis, y no es diestro en la palabra, es inexperto en la palabra desde las cosas más elementales. Y si alguien le pregunta algo, dice: déjeme llamar al pastor a ver, o a alguien que... Y no retiene porque no aplica su corazón realmente a la palabra. Es inexperto, es neófito, es elemental. Dice el apóstol Pablo y también el escritor a los Hebreos: necesita leche. Y la leche pues es alimentico muy suave, porque si le hablamos de temas de pronto más fuertes, dice: uy no, esa palabra sí está muy dura, uy no, y si el pastor se pasó, ya eso no, así no. Y entonces hay gente que le gusta que le digan desde el púlpito solo lo que quiere oír. Pero bendito sea el Señor, que la palabra de Dios tiene tema para todo. Y cuando uno empieza a escuchar a Dios y a leer con atención la palabra, realmente Dios se le mete al rancho. Hay personas que dicen: no, pastor, es que eso sí es mi vida privada, ahí usted no se meta. No, la palabra de Dios dice esto y lo otro: cómo vivir tu sexualidad, por ejemplo,
cómo vivir el noviazgo, cómo vivir el matrimonio, cómo hacer los negocios, ¿cierto? Cómo comportarse con otras personas. Y algunas personas, cuando ya de pronto ven que hay un compromiso y que Dios está interviniendo en temas puntuales de su vida, dicen, uy, no, hasta allá sí no. Yo escucho ahí por los laditos. Entonces se queda en lo elemental. Y dice que es niño. Y el apóstol Pablo define en 1 Corintios 3, el pasaje que leímos, que los corintios eran niños porque había entre ellos celos, contiendas y disensiones. De tal manera que cuando entres en contiendas, celos y peleas, esto es cuestión de niños. ¿Aló? ¿Cómo viven allá en la casa? Dice, como niños, peleando por bobadas. Porque a la verdad, donde más peleamos a veces en las relaciones de pareja, ¿cierto? En las matrimoniales. Y gracias a Dios por el ministerio de Rodrigo y Cristina, que nos ayudan tanto, ¿verdad? Pero por más que nos dicen y nos enseñan, y siempre patinamos a veces en las mismas cosas y nos peleamos por las mismas cosas. Y vamos a ver que el 90% de los problemas y de los temas por los cuales discutimos son bobadas, ¿sí o no? Cuestiones de parecer. ¿Por qué? Porque somos niños, así son los niños, se pelean por cualquier cosa. Aunque luego vuelven y se arreglan. Eso también debemos imitar lo de los niños, ¿cierto? Yo facilito, se perdonan y vuelven y retoman y siguen adelante. Entonces, si vas a ser como niño en eso, al menos sigue el completo el ejemplo de los niños. Reconcíliate pronto y vuelve a jugar. Pero dice Pablo, son niños, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Número 4, no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo y no advierten el peligro. Pasa pues con las personas que no han desarrollado un nivel de madurez, entonces andan preguntando, pastor, ¿será que esto es pecado o esto no es pecado? ¿Será que me puedo tomar una colaipola? ¿Será que puedo poner un bombillito de Navidad o hacer el arbolito? ¿Será que puedo ir a la iglesia a una ceremonia que van a enterrar un amigo y puedo entrar a la funeraria o a la iglesia o no? ¿Será que puedo comer morcilla o no? Y en tantos detalles y cosas que a veces son también elementales, como que no sabemos qué hacer. Y algunos llegan al punto, o sea, extremos. Una mañana hace años una señora me llamó al domingo a las 7:30 de la mañana, pastor, ¿será que me pongo el vestido rojo o el morado? Y usted dice, ¿qué pregunta es esa, verdad? No es de refugio, por cierto, no hay personas así tan inmaduras. No, pregúntenle a su esposo o a sus hijos o alguna cosa. Hay gente que quiere que otros le digan hasta cosas elementales. Y vienen a consejería a veces con temas porque no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, cuando se llega a la madurez, quizá ya no tengas ni siquiera que decidir entre lo bueno y lo malo. Tendrás que decidir entre lo bueno y lo mejor. Porque Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas que son lícitas, que la Biblia no dice nada. Entonces, cuando alguien pregunta algo, ¿esto es bueno o es malo? Le preguntamos, ¿qué dice la Biblia? Si la Biblia no dice nada, entonces ¿qué? Pues haz lo que bien te parezca. Si no hay nada en la Biblia que te lo prohíba. A veces vamos en el carro con mi esposa y yo voy a girar a la derecha y dice, no puedes girar a la derecha. Dice, pues yo no veo el prohibido. Y mientras no esté la señal, quiere decir que tú lo puedes hacer, ¿o no es así? En algunos casos, la mayoría de los casos. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que tenemos que aprender en la madurez espiritual para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Porque también estamos en un mundo que se confunde con este tipo de cosas porque no definen a partir de las escrituras lo que es bueno o malo. No creen en Dios, no creen en la Biblia. Entonces en el mundo se está diciendo, si a ti te parece que es malo, es malo. Y si a ti te parece que es bueno, es bueno. Y a criterio de cada uno tratan de decidir eso.
¿Qué dice el profeta Isaías? Entonces terminan llamando a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Pero nosotros tenemos pues la palabra de Dios, la voz de Dios, que nos indica realmente lo que es bueno y malo, y más allá de eso, lo que es bueno y lo mejor para nuestras vidas. Conocer la voluntad del Señor para nuestra vida. Pero será de personas maduras que por el uso, dice el texto, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y otra es que la persona inmadura es carnal, no es espiritual, sino carnal. Es decir, el espiritual es uno que está controlado por el Espíritu Santo, que vive en él. El carnal es uno que, aunque tiene el Espíritu Santo, él sigue haciendo su propia voluntad y no permite que el Espíritu de Dios controle su vida. Entonces las obras de la carne afloran en él. Y dice la Escritura en Gálatas 5, 19 al 23, lo puede leer ahí en su Biblia: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay una lista larga de las obras de la carne. Entonces el que vive todavía en esas cosas es, siendo cristiano, no lo descarte del todo, porque él dice: no, ese no es cristiano. Pablo dice: no, sí es cristiano, lo que pasa es que es inmaduro, es niño, necesita cambiar, transformar, crecer, que el Espíritu de Dios renueve su mente y su conducta. A lo mejor está comenzando su vida cristiana. No, pastor, lleva 40 años leyendo la Biblia y todavía, pues necesita madurar, está todavía en pañales, entonces necesita crecer. Ahí sí es más difícil todavía que el que acaba de llegar, pero para Dios todo es posible, ¿verdad? Entonces se evidencia como en este andar en obras de la carne. No sé si quiera que le lea otro pedacito de las obras de la carne como para verlos en un espejo. En Efesios 4 hay otra lista, del versículo 26 del 25 en adelante, dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que robaba, no robe más. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está el cuadro. ¿Leemos otra? Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5 en adelante: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales anduvisteis también en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Y luego dice: vístanse como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Dicho en otra palabra, dígale que está a su lado: madure.
Ahí está en la escritura el camino, la descripción entonces. Número 2, entonces, ¿cuáles son los rasgos de una persona madura espiritualmente? Contrario al otro, pues este sabe escuchar entonces. Tiene oídos abiertos y corazón dispuesto para oír. De hecho, el apóstol Santiago dice en capítulo 1, verso 19, todo hombre, también es para las mujeres, toda mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Así como Dios es tardo para la ira. Dios sí se aira, pero no por cualquier cosa. Así son las personas maduras también. Tal vez se airen, pero no por cualquier cosa. No hablan apresuradamente, sino que son prontos para oír. Escucha con atención. Por eso el Señor nos dio 2 oídos y una sola boca, para que hablemos menos y escuchemos más. Seamos prontos para oír. Esto es propio de personas maduras. Número 2, tiene conceptos de fe claros, conceptos de doctrina y de fe claros por la palabra del Señor, claramente afirmados. Asimila el alimento sólido. Eso es lo que dice ahí en Hebreos 5:14. Él no es inexperto en la palabra, sino que crece en el conocimiento de la palabra y tiene conceptos claros, doctrina clara. Tiene conocimiento de la palabra a tal punto que puede enseñarle también a otros con su ejemplo, con su vida y luego con las palabras. Bien dice la escritura que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y contrario al otro, este sabe discernir entre lo bueno y lo malo, y entre lo mejor, lo bueno y lo mejor, y sabe conocer la voluntad de Dios. Porque aún hay cosas que son buenas y a nuestros ojos pueden ser buenas, pero Dios tenga algo mejor para nosotros y nos diga no, así no, ve por este camino. Salmo 32:8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Y qué bueno es ser guiado por el Espíritu Santo, ser guiado por Dios, cuando Dios puede hablarte y direccionarte y decir: esto es así, se hace así. Necesitamos mucha sabiduría de Dios. ¿Cuántos necesitan eso? Yo le sigo pidiendo al Señor. La Biblia dice, por ejemplo, para nosotros como esposos: vivid con ellas sabiamente. Y yo a veces me meto para un rinconcito y le digo: Señor, ¿y qué quieres decir con eso? Sabiamente. Pues dame de esa sabiduría. Aquí, ¿qué hago yo con esto? ¿Cómo le hago? Pero qué bueno tener con quién consultar. Ir al Señor, y el Señor le da a uno unas ideas. Mire, a veces son costositas, pero el Señor le da buenas ideas. Ahora, si le da la idea, tranquilo, que Él también le da la provisión y le ayuda, porque Él quiere que vivamos de acuerdo a su palabra, ¿cierto? Vivan con ellas sabiamente. Una cuñita para los esposos. Ahorita le damos otra a las esposas. Percibe y discierne lo espiritual. 1 Corintios 2:13, allí dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, pero también dice que el espiritual sí entiende las cosas que son del espíritu y puede hablar sabiduría espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mientras que las cosas de Dios son locura para los que se pierden, para nosotros, siendo maduros en el Señor, son poder de Dios, son la manera como Dios se manifiesta. Quiero volver a leer en 1 Corintios capítulo 2, el texto que leímos. Dice en el versículo 13 y 14: por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y en el versículo 6, 1 Corintios 2:6 dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo, sabiduría celestial, de la que Dios habla.
no conocimiento simplemente humano. Gloria a Dios por el conocimiento y por la ciencia y por el desarrollo que tenemos en todas las áreas de la ciencia y la tecnología hoy en día. Pero más allá, estamos hablando aquí de una sabiduría espiritual que está en Dios y que nos ayuda a aplicar el conocimiento para vivir para la gloria de Dios en nuestro diario andar, en cada situación de nuestra vida. De esa sabiduría que comienza con el temor al Señor, como dice Proverbios 1:7, el gran sabio Salomón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si alguien no tiene el temor del Señor, no ha pisado el umbral del camino de la sabiduría, porque esta sabiduría viene de parte del Señor. Entonces hay discernimiento espiritual. Y eso no es simplemente como una cosa mística o algo que la persona va por ahí como detectando demonios y ambientes. Y, ay, aquí hay espíritus. Ay, eso. No, pero sí puede entender cosas y decir, wow, esto no es de Dios, esto no agrada a Dios. O esto, uy, aquí está Dios. Dios lo ha hecho. Dios ha sido tan bueno y discierne las cosas que vienen de Dios. Hablando en días pasados con Daniel Valencia, perdón Daniel, te pongo como ejemplo, pero me llamó mucho la atención y he meditado sobre eso, porque ustedes estaban haciendo unos trabajos en la casa hace meses atrás y les tocó mudarse a otro lado, y en una mañana Daniel me decía, Dios ha sido tan bueno con nosotros en este tiempo y nos ha puesto personas para cada cosa y nos ha conectado con esto y nos ha conectado con aquello y con lo otro. Y yo lo escuchaba hablar y decía cosas que de pronto otro diría, pues simplemente por casualidad se dio eso, o por el destino, o porque contratamos bien, o porque no. Fue Dios el que aparejó cada detalle de eso. ¿Eso qué se llama? Pues discernimiento espiritual y la capacidad de ver a Dios en nuestro diario caminar. Claro que las cosas a nosotros no nos pasan por accidente o por casualidad, sino porque hay planes de Dios, porque Dios obra, Dios se mueve, Dios está con nosotros y por eso lo adoramos y estamos conectados con Él y decimos como el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El año pasado, tal vez hace unos 2 años atrás, mi esposa había necesitado una cita con el otólogo. Y eso fue muy complicado conseguir esa cita. De hecho no la pudimos conseguir. Llamamos y llamamos, insistimos y no se pudo, y finalmente los exámenes se vencieron y nos aburrimos y no hubo cita. Entonces ahora volvió a comenzar el proceso, fue al médico general, después al otorrino, y ahora el otorrino dice, necesita ir al otólogo. Otra vez el otólogo. Ya ese señor con el que tenía la cita dijo, no, él ya no trabaja con esta empresa, pero hay otra señora igual de ocupada, dijo, pero ahora es con esta señora. Entonces insístale a ver si consigue una cita con esa señora. Mientras Patti está hablando con esta doctora, yo estoy en el carro y yo estoy orándole al Señor y diciéndole, Señor, tú sabes que en el pasado no se pudo con ese otólogo, ahora ábrele puerta. Yo sé que es el mismo camino, el mismo proceso, pero danos una cita con ese otólogo porque se necesita. Y de pronto Patti me golpea en el vidrio, baja y dice, es que salí del otorrino, voy a la ventanilla y mire, tengo cita con el otólogo, si me pueden programar una cita. Y el muchacho ve la pantalla y dice, ay, esto es un milagro. La doctora está aquí y tiene cita abierta en 20 minutos. ¿Quiere tomarla? 20 minutos. Y entonces, claro, la vio el otólogo de una vez. Yo decía, gracias Señor, esto no fue allá, fuiste tú. Podemos ver a Dios en el día a día, en el momento a momento, en el andar, ver a Dios. Hay gente que ves al diablo, ¿cierto? Y ve el diablo por todas partes, pero no, ver en cada cosita, en cada momento al Señor. Entonces podemos siempre estar alabando al Señor y glorificando al Señor. Pero esto solo pues la persona también que puede crecer y conversar con Dios y estar ahí como conectado con Dios en todos los momentos de su vida. A eso es que nos quiere llevar el Señor, a una conexión espiritual
con Dios, que nos dé un nivel de madurez donde tengas discernimiento espiritual. Sí, también, de pronto si hay algún demonio por ahí molestando, vas a entenderlo y lo vas a reprender y se va a ir, porque el Señor dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Pero qué bueno caminar con el Señor y qué bueno poder discernir las cosas espirituales y hacerle la lectura espiritual a cada asunto de nuestra vida. Número 3, ¿cómo alcanzar la madurez espiritual entonces? ¿Cómo caminamos hacia allá? Lo primero es conexión con Dios por medio de la oración continua. Diga conmigo: oración continua. Pablo le decía a los tesalonicenses: orad sin cesar. Y a los efesios, esto creo que lo podemos leer todos juntos, Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Diga conmigo: orando en todo tiempo. En todo tiempo. Cuando estás en casa, cuando vas de viaje, cuando vas por el camino, cuando estás enfermo, cuando estás en la clínica, cuando estás en bendición, cuando puertas se cierran, en todo tiempo hablando con el Señor, porque Él dice: yo estaré contigo siempre. Entonces, como estás ahí, Señor, aquí voy con esto. Este es mi pensamiento, este es mi sentir, esta es mi necesidad, este es mi anhelo. ¿Qué quieres tú? ¿Qué dice tu palabra? Y estar en una conexión constante con el Señor, orando en todo tiempo. Las personas que aprenden a orar en todo tiempo crecen espiritualmente, conocen a Dios. Dios se les revela. El Señor dice: cercano está Jehová a todos los que le buscan de veras, de todo corazón. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero aprende a caminar en oración constante con el Señor, en todo tiempo, en toda ocasión, por toda necesidad. Número 2, conexión con Dios por medio de la palabra, lo que decíamos ahora, el estudio de la palabra, la memorización de las escrituras debe ser un ejercicio constante. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón, gracias, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Él conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 1. Y en su ley medita. Pero para eso necesitas leer, estudiar y memorizar. ¿Qué haces en esa hora y media o en esa hora que te toca ir en el Transmilenio? Memoriza. Habla con el Señor. Rumia la palabra de Dios. Interiorízala, medita y repasa la palabra del Señor. Y entonces vas a crecer y vas a madurar y vas a entender los dichos de Dios, la palabra del Señor. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la parte que más nos gusta, ¿cierto? Y todo te saldrá bien. Pero ahí está la condición más atrás. Apréndete todo el versículo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Conexión con la palabra. Número 4, conexión con personas maduras espiritualmente, que nos enseñen,
que nos aconsejen, que nos corrijan. ¿Estás dispuesto? Eso es lo que hay que preguntar. Pero puedo encontrar en mi entorno eclesial personas que yo veo que conocen al Señor, que caminan con el Señor, que son sanos en la fe, que conocen la palabra, que aplican su corazón a ella, y puedo acercarme y pedir que me ayuden y decirle: mira, ayúdame a orar por esto, estoy frente a esta decisión, no estoy muy seguro, no sé qué hacer, pero me gustaría que me ayudaras a orar y a entender la voluntad del Señor sobre esto. Y nos acompañamos. O quiero que me eches ojito en este caminar, y si notas algo o percibes algo que no está bien, me lo hagas saber. Y si tenemos un corazón enseñable, esto nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Cuando alguien nos diga: no, ese no es el camino, mira, lo que estás haciendo no está bien. La palabra de Dios dice esto, el camino de Dios es por aquí. Entonces nos acompañamos de personas maduras. Dice en Romanos 15:14: yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Este es un ejercicio especial que no todos aguantan. ¿Estás dispuesto a que te amonesten? ¿Amonestarse los unos a los otros? A veces decimos: ¿y este qué se cree? Que venga a decirme lo que yo tengo que hacer. ¿A él qué le importa cómo vivo yo? Eres un bebé espiritual si piensas así. Pero la gente madura acepta que tiene compromiso con las personas, con su familia primeramente. Nos debemos a una familia y ahí nos corregimos y nos amonestamos y nos ayudamos. Pero también como parte de la iglesia, en la iglesia, de esa comunidad que tenemos el Espíritu Santo, Dios puede hablarnos a través de las personas, y como personas maduras podemos decirle: mira, yo te doy el permiso de que me hables con toda franqueza, porque yo quiero honrar al Señor. Y si notas algo que no está bien, por favor, házmelo saber. De hecho, estoy abierto como pastor a eso. Eso sí, busca la manera de hacerlo de acuerdo a lo que dice este versículo. Aquí dice que debes estar lleno de bondad primeramente y lleno de todo conocimiento. ¿Ok? Con esas dos condiciones, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros, con dos condiciones: bondad y conocimiento. O sea, no vengas con chismes. Conocimiento de causa, verdad, cosas realmente ciertas o realmente cierto, pero con toda bondad, con el deseo de edificar, con el deseo de ayudar. Y entonces ahí sí podemos recibir y unos a otros ser edificados. Pero qué buen recurso tenemos para crecer en madurez espiritual, escuchando la palabra y el consejo y el mentoreo de personas fieles al Señor y con un corazón maduro. Número 4, conexión con la iglesia, reuniéndonos, participando, sirviendo, contribuyendo. Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí dice que nos estimulemos al amor, a las buenas obras, y que no dejemos de congregarnos. Entendemos que la vida de la iglesia, la comunión con la iglesia, no puede ser una cosa que pase en el anonimato. A algunas personas, una de las razones por las cuales les gustan las mega iglesias es porque en una mega iglesia puede pasar anónimo y nadie lo conoce. Entonces él va, alaba, escucha, se vuelve para la casa, no saluda a nadie, nadie lo saluda, nadie sabe si está o no está. Y dice: y así me gusta, porque
no quiero involucrarme mucho. A diferencia de eso, a otras personas les gustan las iglesias medianas o más familiares, donde podamos conocernos, donde podamos interactuar, donde sea fácil, ¿cierto? Dar esa dinámica ayuda mucho. Ahora, lo que recomiendan las mega iglesias, no es que esté mal, las iglesias muy grandes, son los grupos pequeños, que algunos llaman células, otros llaman grupos familiares, otros llaman grupos de conexión, bueno, diferentes nombres, pero grupos donde haya grupos más reducidos y las personas ahí puedan interactuar, porque la vida de la iglesia consiste en tener comunión, en conocerse y ayudarse, enseñarse, amonestarse, exhortarse, cuidarse, y eso requiere un compromiso mutuo. En el caso nuestro, que pues somos una iglesia relativamente pequeña, nos conocemos y tenemos que estar abiertos a la comunión. No solamente es que voy a la iglesia, estoy ahí, sino que puedo conocer personas. Y como dice el proverbista Salomón, el hierro con el hierro se aguza o se afila, ¿cierto? Y así es el hombre con el hombre o la mujer con la mujer. Se afilan el uno al otro. En medio de esos detalles de la relación personal y de las incomprensiones muchas veces y de conocer personas, que todas las personas somos tan difíciles, ¿cierto? ¿O no es así? De lejitos son tan maravillosos, somos. Ay, no, qué lindo el pastor. Pregúntele a Pati a ver. No, qué linda la hermana, el hermano. Cuando empezamos a acercarnos, empezamos a darnos cuenta de tanto detalle. Pero precisamente en esa relación es que podemos crecer y madurar, conociéndonos y orando y perdonándonos y soportándonos y caminando, retomando una y otra vez nuestra relación y orando juntos para la gloria del Señor. Así que no le tenga temor a las relaciones personales. Involúcrese, conozca, abra la puerta de su corazón y tenga contacto con las personas que son hijos de Dios, y aprenda y crezca en medio de ello hacia la madurez, ¿ok? Y si hay algún problema, pues le ayudamos. Pero de eso se trata lo que dice la palabra. Entonces, conexión con la iglesia, reuniéndose, participando, sirviendo, contribuyendo al desarrollo de la iglesia. Y número 5, camino hacia una madurez. Número 5, conexión con Dios mediante las pruebas, aprendiendo en medio de las aflicciones. Un camino en el cual Dios nos forma a todos hacia la madurez es en el camino del desierto, es en el camino del sufrimiento, de las aflicciones. Es una de las razones poderosas por las cuales Dios permite en su amor, en su misericordia, situaciones adversas en la vida de sus hijos. Teniendo sí cuidado, Él dice que fiel es Dios, que no los dejará ser tentados ni probados más allá de lo que puedan resistir, sino que dará juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar. Pero Dios nos trata en medio de el sufrimiento. Y debemos asimilar estas cosas. ¿Por qué Dios permite o por qué Dios hace esto que me duele tanto? Es ayudándonos a caminar hacia la madurez espiritual. Santiago lo dice de la siguiente manera en el capítulo 1, versículo 2 al 5 de su carta. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Sabiduría para poder crecer en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, hacia la madurez, para ser, dice, cabales y perfectos. En una palabra, maduros espiritualmente. Así que Dios nos va a formar en medio de esas aflicciones, de esos dolores que a veces Él mismo en su soberanía permite para nosotros.
Y hay que nosotros debemos aprender a entender a Dios en esto. Escuché a alguien decir de Dios como padre y de nosotros también como padre, cuando uno pone ciertas normas a los hijos y le dice al hijo: mira, no llegues tarde a la casa, llega a las 10 de la noche máximo. El hijo tiene 3 razones por las cuales hacer eso. La primera es por amor, porque amo a mi papá, a mi mamá, y si este es el deseo y si esto es lo que está en su corazón y yo quiero honrarlo, pues como un acto de amor y de gratitud y de bondad puedo sujetarme a eso. La otra razón es un reconocimiento de la sabiduría. Porque mi papá y mi mamá saben más que yo. Y aunque yo no le veo como sentido y no creo que pues eso tenga alguna razón de peso, pero yo creo que la sabiduría que Dios les ha dado y los años que han vivido es mejor, ¿cierto? Ellos saben por qué. Entonces confiamos. Y la otra es por temor al castigo, ¿cierto? Dice, es que si no llego entonces me van a poner una sanción disciplinaria o algo se dijo sobre eso, de que entonces habrá una corrección. Con Dios es lo mismo. Cuando Dios permite situaciones en nuestra vida, debemos cerrar nuestros ojos y decir: Dios, primeramente yo te amo, porque tú dices en tu palabra que debo amarte, y tú me has amado tanto que yo debo amarte, y por amor yo voy a seguir tus instrucciones conforme a la palabra. Como dijo el Señor: el que me ama, mi palabra guardará. Razón suficiente, ¿cierto? Amo al Señor, guardo su palabra. Si no es suficiente, entonces en otro caso, yo creo que Dios sabe más. Dios conoce el presente, el pasado y el futuro. Y creo que Dios no se equivoca y no falla. Y cuando Él dice algo en su palabra, lo mejor que yo puedo obedecer en un acto de fe y de confianza, antes que pensar que me las sé todas, es confiar que Él siempre tiene la razón en el conocimiento y la omnisciencia de Él. Dice Salomón en el capítulo 3 de Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y la última, si se salta ese taco, temor, porque también dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y de cada cosa de los mandamientos y de las instrucciones de Dios que quebrantamos y tomamos otro camino, vendrá una consecuencia. ¿Verdad que sí? Ese es el pecado, el transgredir la ley de Dios, los principios de Dios. Y Dios lo coloca es por amor, porque no quiere vernos sufrir. Pero a veces nosotros tomamos esos caminos deliberadamente. Entonces digo: no, yo tengo temor de que me va a perder, va a ir a la condenación, o que la maldición vaya a venir en lugar de la bendición, que va a perder la bendición de Dios en eso. Yo no quiero arriesgar la bendición de Dios como Esaú por un plato de lentejas. Yo quiero guardarme y caminar en el temor del Señor, viviendo de acuerdo a su palabra. Entonces, cuando estamos en medio de la aflicción y no entendemos nada de lo que Dios está haciendo, aplique la número 2. Yo no entiendo aquí qué pasó, ni por qué se dio esto, ni por qué Dios no me respondió a mis oraciones, o dónde estaba el ángel de Jehová que no me guardó aquí. Pero yo entiendo que Dios sabe más que yo, y lo que Él esté haciendo y lo que Él esté permitiendo, finalmente me apoyo en lo que dice tu palabra, que a los que amamos tu palabra y te amamos a ti, todas las cosas tú las encaminarás para bien, y un día lo entenderé. Pero por ahora descanso en ti, confío en ti, acepto tu soberanía y acepto que tú eres mi Dios, y te amaré y te seguiré y caminaré contigo. Camino hacia la madurez espiritual. Cierra tus ojos y oremos al Señor un momentico. Gracias te damos, Señor.
Gracias por tu palabra que tú nos das. Dile al Señor ahí en voz baja: yo necesito crecer. Yo quiero crecer. Yo no quiero estar estancado, tampoco quiero retroceder. Yo quiero, Señor, en este tiempo, en este año, avanzar y conocerte más. Conocer más tu corazón, estar más y más cerca de ti, conocer los principios de tu palabra, tener conceptos firmes de tu verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, limpia mi corazón, purifícame, purifica mi mente, purifica mi corazón, purifica mis emociones, afirma mi voluntad en ti, Señor. Tú conoces, Señor, las frustraciones, los vacíos que hay en mí, muchos de ellos porque me falta conocerte más, caminar más cerca de ti. Porque finalmente tú eres el que traes abundante paz, abundante gozo, como tú lo dices. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dame tu paz en mi interior. Dame tu fortaleza espiritual, Señor. Aumenta mi fe, mi esperanza. Pero también ayúdame a mí a poner lo que es de mi parte para dedicarme a la oración, para apartar tiempo para estar contigo, para apartar tiempo para estudiar, meditar, memorizar tu palabra, asimilarla, y la decisión de obedecerla, de guardarla, de vivir conforme a ella. Dame también el amor suficiente y la paciencia y la humildad que necesito para vivir en comunidad, en mi familia y en medio de la iglesia, con toda humildad, para poder soportar con paciencia los unos a los otros, para poder perdonar, para poder pasar por alto las ofensas, para poder dejar de lado las palabras duras, ásperas, y revestirme de humildad, para poder vivir, como dice tu palabra, lejos de contiendas y disensiones y discordias, y enfrascado en discusiones acaloradas muchas veces por temas triviales. Dile al Señor: yo quiero ir hacia la madurez, y que en esa madurez tenga también yo una mente reposada en ti. Yo no quiero tener una mente perturbada por tantas cosas, llena de temores, de ansiedades, de imaginaciones, de armarme películas, de pensar mal. Dile al Señor: renueva mi mente, límpiala, y que sea una mente clara, capaz de decidir, capaz de ilustrarse, de estudiar, de entender, de razonar bien, de ver la realidad de las cosas, de discernir, porque a veces perdemos la cabeza en nuestro afán, en nuestro estrés, en nuestras iras, en nuestras depresiones, angustias. Ya ni sabemos qué hacer. Pero renueva nuestras mentes y danos una mente clara, como dice tu palabra, que estando contigo tenemos la mente de Cristo. Que así sea, Señor, una mente donde tu nombre sea glorificado y donde cosas buenas sean procesadas para la gloria de tu nombre. Renueva mi corazón, Señor, renueva mi mente, purifica mi alma, mi ser interior, y llévanos hacia la madurez para que podamos vivir para tu gloria, Señor. Gracias te damos hoy, gracias por tu palabra, Señor.